Francisca Montenegro, Cayetana Sotelo Ruz, Genoveva Salmerón y ahora Cruz Ezquerdo se une al club de las villanas forjadas en el yunque de las traiciones, los desengaños y las intrigas. Soy Juan y en las crónicas de hoy hablaremos de la marquesa de Labrecartas, Doña Cruz. En nuestras crónicas ya hemos hablado de Salvador, el barón de Linaja, Petra, Curro y Lorenzo. Próximamente hablaremos de Doña Pía y de los duques de los infantes, pero antes de empezar os pregunto, ¿de quién queréis que sean las próximas crónicas? Decídmelo en los comentarios. Y si no estáis suscritos ni le habéis dado a like todavía al vídeo, no sé a qué esperáis, porque si os queréis enterar de todo sobre la promesa, es lo mejor que podéis hacer. Por lo pronto, ahora comenzamos con este análisis en profundidad y estas crónicas sobre Doña Cruz Ezquerdo, marquesa de Luján. Cruz nació alrededor de la década de 1860 y fue la primogénita del barón de Linaja, Juan Ezquerdo, y su esposa. No sabemos apenas nada de la infancia o primeros años de Cruz. ¿O sí? Que no nos lo hayan contado a las claras no quiere decir que no veamos las señales. Y es que el personaje de Cruz en la actualidad está construido de un modo tan sólido que me parece más que evidente que tuvo una infancia bastante desdichada. No por falta de lujos, sino por falta de amor. En mi análisis de la boda de Manuel y Jimena ya comenté que Cruz, que ahora idealiza en exceso a su padre, no está llevando bien el duelo por su muerte. Esto a muchas os choca por los tiras y afloja que habíamos ido viendo entre ellos. Cruz muchas veces discutía con el varón y hasta se llegaban a amenazar. Sin embargo, en cuanto a Alonso, por ejemplo, le faltaba el respeto a don Juan, Cruz corría a defender a su padre. Se enfrentaba a quien hiciera falta por él. Yo cuando veía esas escenas lo vi claro. Lo de Cruz y el varón es un apego ansioso evitativo. Este tipo de apego entre niños y cuidadores se da en la infancia cuando los niños y sus padres tienen una relación inestable y un vínculo poco sólido. Cuando los padres son cariñosos en un momento y en otro pues son tiranos. También cuando estos mismos padres dan demasiadas responsabilidades a sus hijos, incluyendo el bienestar emocional de ellos mismos, de los propios padres. Hemos visto esto en la relación del varón con sus nietos y además nos cuadra perfectamente con la personalidad de dicho personaje, que ya sabemos que nunca quiso a nadie y que solo veía a la gente como meras herramientas para obtener un fin. Así que es lógico que primero te mimase y después de utilizarte, te abandonase. Tal cual hacía con las criadas de las que abusaba. Cruz habría vivido toda la vida intentando hacer perennes esos momentos del varón con ella, esos buenos momentos. Las secuelas de este tipo de apego en la vida adulta se traducen en cosas que hemos visto muy claras en Cruz. Dependencia emocional, cosa que Cruz manifiesta con su padre, Alonso y Eugenia. Sensibilidad a las críticas debido a la baja autoestima, lo cual vemos con Catalina y con cómo reacciona Cruz ante la continua nostalgia que hay en esa casa respecto a Doña Carmen. Muchos celos, que también vemos que Cruz aún tiene por la difunta primera marquesa, y una baja autoestima. Sí. Yo creo que Cruz tiene la autoestima por los suelos y un gran sentimiento de inferioridad. Tal y como ocurre con Curro, que la idealiza y persigue su cariño, pues Cruz idealizaba a su padre y trataba de que éste se enorgulleciera de ella. Y es que idealizar a esos padres que quizá te maltrataron una vez eres adulto, pues es otra secuela de una infancia irregular. Los supervivientes de estas relaciones muchas veces, de forma inconsciente, alteran sus recuerdos y percepciones para dibujarse una imagen más bonita de lo que fue su pasado y de quienes fueron sus padres. Desde su muerte, como ya he dicho, todo lo que ha salido de la boca de Cruz sobre el varón han sido cosas bonitas que contradicen de lleno otras que hemos visto en pantalla. De la madre de Cruz no sabemos absolutamente nada. Queda a decisión de cada uno imaginar si era más bondadosa que el varón o si lo suyo fue un matrimonio por amor o concertado. Yo opto por lo segundo, desde luego, y también opto porque fuera infeliz y su ejemplo, junto al de Eugenia, sirviesen a Cruz para luchar y casarse por amor cuando le llegó el momento. Para mí esta señora fue pelirroja. Esto es algo que yo tengo en la cabeza y que siempre lo voy a pensar, que de ella vienen el cabello de Eugenia y Leonor, y también creo que esta mujer se llamaba Leonor y que Cruz la honró así cuando nació su única hija. Porque aunque solo se ha mencionado una vez, a mí al menos me pareció entrever que sí existía un aprecio y un vínculo más fuerte de Cruz hacia su madre que hacia el varón.
Y esto debe ser porque o esta mujer sí que estuvo más presente en la vida de Cruz, o como creo yo, murió de forma prematura, obligando al varón a tener un rol algo más activo de lo tradicional en la educación de sus hijas. Lo que explicaría esas idas y venidas de afecto que ya he mencionado antes. Sea como sea, os comento que también para mí la madre de Cruz es esta señora cuyo cuadro preside el comedor. ¿Por qué? La veo pelirroja y ya sabemos que eso corresponde al lado izquierdo, y por el peinado pues tenemos la pista de que no debe de haber vivido hace mucho tiempo. Pero bueno, la identidad de esta señora, así como la identidad de todos los retratados, queda a elección del espectador. Pero bueno, ya que acerté que la de la chimenea era la primera marquesa, doña Carmen, pues creo que tampoco voy a fallar con esto. Hablemos ahora del contexto en el cual se crió y vivió Cruz. La Cuba del último tercio del siglo XIX. La Cuba de los gritos de libertad, de los levantamientos y de las guerras. De hecho, la infancia de Cruz y Eugenia seguramente estuvo marcada por la Guerra de los 10 años, que fue de 1868 a 1878, y tenía como objetivos la independencia de la isla y la abolición de la esclavitud. No creo que sea difícil imaginar la hacienda de los Ezquerdo siendo asaltada, a las pequeñas Cruz y Eugenia teniendo que ir siempre escoltadas o con muchas restricciones a la hora de salir de casa y en fin, el sinfín de situaciones traumáticas que las niñas podrían haber vivido durante esa guerra. Además, sabiendo que el varón era un esclavista y que en su casa se pegaba a los criados, ya vemos qué ejemplo tendría Cruz de cómo tratar al servicio. Vamos, como dice el podcast de Televisión Española, si el servicio hablara. Demasiado bien los trata ahora en La Promesa, siendo que ha mamado desde chica que son menos que mulos y menos que objetos. Entre 1879 y 1880, Cuba viviría otra guerra, la Guerra Chiquita, antes de dar paso al periodo entre guerras que iría hasta 1895. Estos son los años de adolescencia de Cruz Eugenia, años que la propia Cruz ha contado que fueron de evasión y escape, de huida. ¿Cómo? Pues con la literatura del romanticismo, esa fuga entre letras a otros mundos, a tiempos pasados y lejanos, más sencillos, y a oscuros monasterios y abandonados castillos donde todo era posible, donde las damas vivían arcanos misterios y los hombres las seducían con una pasión que iba más allá de la muerte. Las leyendas del sevillano Gustavo Adolfo Bécquer ya llevaban tiempo publicadas para esta época, así que me figuro que quizá el gusto por ellas les viene de su madre. Y ojo a la sutileza de la caracterización, pero incluso aquí hay distancia con el varón, que prefiere la literatura realista, opuesta al romanticismo, según nos contó Curro, a la que habría gustado a Cruz Eugenia. Lo que está claro es que con semejante panorama, ¿cómo no iban a querer las hermanas Ezquerdo huir mediante la lectura? Y a historias de miedo nada más y nada menos. ¿Será que estaban acostumbradas a esos chutes de adrenalina? También sabemos por esas pocas escenas que tuvimos entre las hermanas cuando Eugenia estuvo en La Promesa que hacían viajes a España de cuando en cuando, pues pasaron una Navidad en Sevilla. Y es de suponer que para cuando el varón se vino a España, alrededor de 1887, los Ezquerdo ya tenían sus conocidos y una red de apoyo que les ayudase a instalarse. Esto ya es un poco especulación, pero Rómulo y Alonso hablaron de que los jornaleros que el varón se llevó a Cuba en el 86, cuando se abolió por decreto la esclavitud, eran de Granada. Sabemos que el varón tenía orígenes humildes, así que creo que esas gentes que se llevaron a Cuba eran trabajadores de las tierras de la familia de la madre de Cruz y Eugenia, que por lo tanto pues sería granadina. Sea como sea, en algún momento entre 1886 y 1888 el varón tuvo que huir de Cuba con sus hijas después de haber querido usar a esos jornaleros como esclavos. Esto fue dicho por el propio Alonso. Y aunque el varón tuviese un título comprado y fuera un negrero, su retorno con dos bellas y jóvenes hijas causaría sensación en la sociedad de la época. Ahora sabemos que fue entonces cuando compró los palacios de Cádiz y Luján y más pronto que tarde obligó a Eugenia la pequeña a casar con Lorenzo, el capitán y supuesto conde de la Mata, un hombre más joven que ella y de temperamento violento. Y aunque a Cruz no le faltaron tampoco pretendientes como el duque de Medina Sidonia o incluso un miembro de la familia real, el duque de Cáceres, que ¿por qué digo que es miembro de la familia real? Porque solo los miembros de la familia real ostentan ducados de capitales de provincias españolas. Y como digo, que aunque tuvo esos pretendientes, Cruz quería casarse por amor. Y creyéndose una heroína romántica viviendo una oscura intriga para conseguir esa gran pasión, fue que llevó a Alonso al altar. En medio estaba Carmen, de quien se dice era su gran amiga, pese a que Catalina jamás oyó mentar a Cruz como tal.
No sabemos aún qué pasó entre las dos marquesas, pero recordemos que Cruz el otro día le dijo a Catalina que era tan rastrera como su madre. ¿Es posible que doña Carmen agraviase a Cruz de algún modo? Sería muy interesante verlo. La primera marquesa no puede ser tan santa e inmaculada. Llegamos así a su etapa como marquesa de Luján, señora de la promesa y madrastra de Tomás y Catalina. Siempre se nos pinta que hay que ver qué mala es doña Cruz, que alejó a sus hijos de los criados y sí, vale, pero ¿qué querían? Para empezar, las madres eran casi las únicas que se preocupaban algo de la educación de su prole, aunque lo más grande pues era para tutores e institutrices, mientras que los padres podían ni siquiera ver a sus hijos, ese lujo se podían permitir. Teniendo en cuenta todo el bagaje y contexto de Cruz del que ya hemos hablado, pues claro que no querría que sus hijos se juntasen con los criados, es lo más normal. Como ya he dicho, teniendo todo eso en cuenta, demasiado bien los trata. Solo hay que ver, por ejemplo, el poco aprecio y la poca confianza que Cruz le tiene a Rómulo, que se supone lleva toda la vida con ella desde antes de casarse. O cómo no deja de ver a Petra como un objeto que puede utilizar a su antojo. Un arma arrojadiza con función extra para subirle la moral y la autoestima. De hecho, prácticamente la relación entre Cruz y Petra podría terminar siendo la relación entre Curro y Hanna si Curro pues tuviese al final el mismo fondo que su tía. Si hay un culpable ahí de que Catalina y Tomás dejasen de ir a ver a Simona y Candela, es Alonso, que podría haber explicado la situación a su mujer o haberse impuesto de alguna manera. Pero claro, es más fácil caricaturizar a Cruz como madrastra malvada ya en este punto. Sabemos también que a Cruz le costó mucho bregar con los jóvenes Tomás y Catalina, pues estos la comparaban y preferían a su difunta madre. Entendible, pero de nuevo, parece que la serie usa esto como arma contra Cruz, cuando más bien me parece un motivo para tenerle lástima. Aquí comenzó la gran guerra de la marquesa contra el fantasma de doña Carmen, y no me sorprende que con los años Cruz se terminase cansando y dejase de esforzarse con los mayores para centrarse solo en Manuel y Leonor, que crecieron muy al margen de sus hermanos. En el primer capítulo vemos cómo Alonso habla con Tomás sobre la situación de Cruz cuando él muera, y es que el origen del fenómeno de las madrastras malvadas está aquí, en el dinero. Dados los altos índices de mortalidad del pasado, los segundos y terceros matrimonios, las familias reagrupadas y los hijastros eran algo muy común. Sin embargo, los segundos cónyuges siempre iban en herencia por detrás de los hijos habidos en el primer matrimonio. Cenicienta y Blancanieves, así como el cuento del enebro de los hermanos Grimm, son muy claros ejemplos de esto, de que al final detrás de ese odio solo hay dinero y miedo a la pobreza. Eso es lo que desencadena el odio que al final Cruz le tiene a Tomás. Eso es lo que termina de convertirla en la madrastra malvada. Si algo nos ha quedado claro es que Cruz está dispuesta a todo por su familia y dentro de eso sobre todo está dispuesta a todo por su hermana Eugenia, a la que quiere de veras. Yo diría que debe ser la persona en la serie a la que Cruz más quiere. No sé si por encima de Manuel y Leonor, pero ahí andan, ¿eh? Bueno, Eugenia al menos no la vemos ni tan autoritaria ni agresiva, que no quita que a lo mejor cuando eran jóvenes sí pudiera serlo un poco más. En el vídeo de las crónicas de Lorenzo, una suscriptora, Carmen, ya apuntó una teoría interesante que yo comparto con ella. Ella decía que Cruz fue la culpable, sin querer, apuntaría yo, de la caída de Eugenia. Esa que la hizo perder a su hijo y quedarse inválida. Entendería entonces que totalmente movida por la culpa y queriendo reparar el agravio, Cruz se hubiese puesto de acuerdo con su padre para robar al hijo de Dolores. De hecho, ya se comentó que Cruz y Eugenia estaban de viaje cuando la sorprendió el parto. Viaje que no fue sino una tapadera para que nadie descubriese que Eugenia estaba embarazada. Y viaje que también anula esa teoría de que Cruz es una de las jinetes que mató a Dolores, ya que si estaba de viaje con Eugenia y con Petra, pues difícilmente iba a estar allí en las cercanías de Luján dedicándose a cazar al niño. Y la verdad, sería muy propio de Cruz culpar a Lorenzo de este accidente. La culpa a ella obviamente la torturaría y por eso se desviviría tanto por esa hermana a la que ya quería un montón y a la que siempre desde Cuba habría tratado de proteger. Claro que ahora pues sentiría que la ha fallado, tanto dejándola casar con Lorenzo como con ese accidente. La verdad es que sería muy interesante que la historia diese ese giro. Quizá últimamente solo vemos el lado más villanesco de Cruz, pero obviamente es un personaje muy complejo con muchas capas y del que hay mil historias que sacar. Solo espero que la serie sepa aprovecharla bien, sobre todo con la actriz que hay detrás.
Y es que Eva Martín me parece que tiene un don único para plasmar la profundidad de sus personajes, no solo Cruz, sino en todas las series en las que la he visto. Sobre todo por su dominio del lenguaje no verbal, desde la postura, desde el porte que tiene, hasta cómo modifica levemente el más sutil rictus en el rostro. Es que es capaz de contarte de ese modo toda una historia mientras con un diálogo se está inventando otra. Pero lo mejor de este personaje y de la interpretación de Eva Martín es que es una mala que sabe ser mala, pero que también sabe ser buena cuando toca, sin sarcasmos, ironías ni dobleces. Por eso mis escenas favoritas de Cruz son cuando estaba Leonor en la serie y tenía escenas más cotidianas con ella donde se veía el cariño que le tenía, así como esta escena con Martina y Catalina cuando las tres, unidas en su pena, rompen en alegría al saber que Manuel sigue vivo. Concluyo hablando porque sé que me vais a preguntar por la inexistente relación entre Cruz y Hannah. Muchas decís que por qué no comparten más escena o que por qué Cruz no va detrás de Hannah fastidiándola. Y a ver, ¿por qué iba Cruz a perder el tiempo así? No la quiere en su casa, pero tampoco va a darle a una criada más importancia de la que merece. Si surge, pues lo intenta, como cuando quiso inculparla del asesinato de Tomás o cuando le dio a Gregorio instrucciones de echarla. Pero si no puede, ¿qué le va a hacer? Y yo lo prefiero porque verla en plan coyote y correcaminos con Hannah desdibujaría mucho al personaje. Por no hablar de que si Hannah le contesta o responde de alguna manera, pues muchas piruetas debería ser también el guión para justificar que no la despidan por contestona. Otras, en cambio, lo que no entendéis es por qué Cruz odia a Hannah. Pues a ver, en primer lugar, Hannah le contestó delante del resto del servicio, cuando además Cruz estaba echándole la bronca a Lola, dejándola en total evidencia. En segundo lugar, se pasó sus órdenes por toda la Puebla de Tera y se quedó en la casa pese a que Cruz la había despedido. Y en tercer lugar, delante de Alonso, Manuel y Rómulo, Hannah le dijo en toda la cara que no tenía humanidad. A ver, a mí también me caería mal Hannah si fuera Cruz. ¿Qué queréis que os diga? Que no quita que yo soy Team Hannah, pero vamos, por supuesto, ¿no? Pero los hechos son los hechos y tenéis que poneros en la piel de Cruz, en cómo ella estaba viviendo esos momentos, teniendo además en cuenta todo el bagaje que os he contado con los criados. Y sé que también me vais a preguntar que cuándo van a descubrir que Cruz mató a Tomás. Bueno, pues eso lo dejo para otro vídeo porque este ya se está quedando muy largo. Así que nada, hasta aquí tenéis las crónicas de nuestra marquesa de la Abrecartas, Cruz Ezquerdo. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like, suscribíos si no lo estáis y ya me comentáis en los comentarios, valga la redundancia, pues lo que os parece el personaje. Yo por lo pronto me despido aquí y nos vemos esta semana con más vídeos. Adiós.